Arquitecta Diana, buenos días. Le presento el video de Xerófilo Minimalista del grupo 7. Bueno, ahora le presento individualmente. Bueno, el contenido es principalmente de principios de diseño que lleva a la ubicación, la zonificación y el usuario. También el estudio del entorno, desde el asolamiento, la ventilación, el estudio de suelos, el estudio paisajista, que ahí lleva el mobiliario, la vegetación, la materialidad, el diseño de la técnica de ubicación, que ahí lleva la ficha técnica de la vegetación, los acabados, las luminarias y todas las planimetrías. Los principios de diseño de la ubicación. Hemos escogido la bahía de Paracas, de Pisco, Ica. Bueno, es una bahía semicerrada con alta productividad biológica que se encuentra dividida por el límite norte de la Reserva Nacional de Paracas. Bueno, ese lugar es altamente biológico y también lleva mucho asolamiento de todos los meses del año. Bueno, el edificio se encuentra sobre las playas de Santo Domingo, en la bahía de Paracas, por el cual sus características son muy buenas para la construcción eh, de ese lugar. Bueno, también está al frente del mar, por lo cual sus aguas son mansas y tranquilas, de áreas suaves y lisas. Bueno, acá también se ven las vistas que se puede apreciar de la playa. También las vistas del ingreso de la calle, cual se aprecia que es una calle privada. También al otro lado que se puede apreciar que es que colinda con la del vecino. Bueno, también su zonificación. Acá hemos apreciado cuáles son las actividades principales de los usuarios: la lectura, el ocio, la cocina, su vida social, la recreatividad, eh, las actividades deportivas. Y hemos diseñado cuáles son la circulación y la distribuidad, por lo cual se ve la leyenda de esta zonificación. Acá hemos construido al usuario. Eh, eh, lo va a distribuir los requerimientos. ¿Cuál es el primer usuario? Es una persona de 50 años que es abogado, y sus gustos es cocinar casualmente, observar la naturaleza. Le gusta la lectura, los libros, escuchar música, y sus requerimientos es un espacio sencillo, abierto y que transmita tranquilidad. El segundo usuario es una señora de 50 años que es contadora. Sus gustos: la natación, el orden, la cocina y la lectura. Sus requerimientos es el espacio para realizar ejercicios físicos y para la estancia.
El tercer usuario es el hijo, que es el requerimiento, es los espacios para realizar reuniones y actividades en la familia, por lo cual sus gustos es la lectura, las caminatas y las conversaciones. El segundo hijo, que es periodista con 24 años, y sus gustos son escuchar la música, la meditación, la lectura eh, y la fotografía, por lo cual sus requerimientos es que permita realizar actividades para la relajación de fotografía. Ahora es el estudio del entorno, por lo cual el aislamiento y la ventilación para la construcción de la casa o el paisajismo. Ya. Acá se ve la ventilación que viaja de oeste a este y el aislamiento recorre de norte a sur. En toda esta zona hay diferentes tipos de suelos, que ya sea arenosos, rocosos, arcillosos, y lo más importante es que el nivel del agua sube eh, digamos, por las noches y que no afecte a la estructura del edificio. Ya. Bueno, acá también se dio el estudio de suelos. Bueno, acá se ven los suelos arenosos, que es el contenido de limo y arcilla que no sobrepasa el 20%, por lo cual en general no tiene una estructura definida al carácter de elementos aglutinantes. Y acá también se ven los suelos arcillosos que tienen contenido de elementos más finos de arcilla superior al 50%. Acá son suelos fuertes, adhesivos y plásticos, por lo cual no se puede penetrar por el sistema radicular y difícil de trabajar. Los suelos pedregosos, que predominan en ellos los elementos gruesos y su fertilidad depende de la proporción de elementos finos. Pues las cantas de gruesos les dan un frescor y la superficialidad irradia durante el día, luz y calor. Acá los suelos francos tienen un contenido de elementos finos intermedios entre los interior con características físicas y químicas. También intermedios por tratarse de suelos más equilibrados con buena textura y fertilidad. Acá el estilo xerófilo minimalista y de mobiliario. Acá se nota del áreas de la zonificación, cómo se podría trasladar el mobiliario o colocar como en el área de zona de lectura, eh, eh, lo- los mobiliarios, unas simples sillas o bancas y mesas. En el área de comida, una parrilla, eh, una, unas bancas, mesas para la distribución de comida. La sala de estar, haya unos sofás para que la gente esté más relajada. El área de relajación, para que la gente se empiece a relajar, que sea más, se ponga la vegetación con el estilo xerófilo, las palmeras, en ese entorno. Ya. La vegetación.
La vegetación xerófila en esa área eh, se distribuye en ese entorno como este tipo, como el cactus cerizo o Echinocactus brusoni, que es un cactus de forma globular o esférica, que generalmente es solitario, aunque los ejemplares adultos pueden botar vastos basales en este estado silvestre. Puede llegar a más de un metro de altura, pero ya que es de crecimiento bastante lento. Se puede durar hasta 30 años o 40 años. Echinocactus platycactus es un cactus globoso, similar a este. Al principio y luego de columnar tipo barril verde, amarillento muy macizo de 50 centímetros a 3 metros de alto, de diámetro. Las costillas, ¿qué es esto? Eh, de 50 centímetros verticalmente orientadas, las espinas cambian con los años, muy largos, cortos y aplanados. Ya, la bandula angustifolia es una especie que puede superar fácilmente el metro de altura, con tallos cuadrados algo pelosos. La inflorescencia especiforme larga, la pendula puede medir hasta 9 centímetros. Chamaurodos humulius. La única especie del género Chamaureus se conoce popularmente como el palmito o palmera enana. La palmera de entre 3 a 4 metros de altura, ramificada desde la base a veces con tronco único. La palmera tiene valor ornamental o comercial. Se emplea en jardinería por su resistencia y rusticularidad. La Stenocereus querotariosis, Spitahaya o Yagurei es una planta de apariencia arbórea y de tallos columnares. La Phoenix, la Phoenix dactyleris es una palmera dioica de un tronco único o menudo con brotes en su base de hasta 20 o 30 metros, de 10 metros aproximadamente de altura, de 20 a 50 centímetros de diámetro. Agave lechuguilla forma una roseta de hojas suculentas de hasta 45 centímetros de altura y 69 centímetros de ancho. La materialidad. Bueno, en este estilo se puede colocar las, las texturas como la grava, la madera, la piedra, para que combine con el entorno. También como los colores eh, más desérticos o colores como terracota, para que combine, como se ve en este tipo de plantas que se va a ver más posteriormente. La ficha de vegetación. Ya, en este, como se explicó más anteriormente, el cactus erizo, o nombre científico Echinocactus grusoni Hilde, de origen del centro de México y del suroeste del Estado Unido, donde existen unas 10 especies de Echinocactus, de característica por nombres como
Son el asiento de suegra, Brusoni echinocactus, bola de oro o barril de oro o cojín de suegra. Este color verde brillante son el ápice aplanado de una lana amarilla. Tiene hasta 21 o 37 costillas recintelias y promitentes y delgadas. Eh, También es de 8 a 10, miden más de 3 centímetros de longitud las centrales. Tiene un tamaño desde 80 centímetros de diámetro. En estado silvestre puede llegar a medir más de 1 metro de altura, de hasta 5 centímetros de temperatura, y tolera hasta 4 centímetros mientras se tratan de plantas sanas, adultas y bien establecidas, y con sequedad en el suelo, longevidad hasta más de 100 años. Las plantas jóvenes se pueden quemar por el sol o aparecer con quemaduras, por lo que sería ideal que en las horas centrales del día tenga sombra. El nombre científico Echinocactus planticanthus es una especie de cactus perteneciente a la familia de las Cantaceas y es endémico de México. Se conoce también una biznaga dulce o de barril y barrancas de Mechitlán. Es una de las cactus más abundantes. Su representativo y están presentes en una gran parte del territorio mexicano. Sus características, que es una especie endémica de México, tiene una forma globular de un cactus alto y grande de color verde claro, que puede llegar a medir desde 0,5 hasta 2 metros de altura y de 0,6 a 1,2 metros de diámetro, y está formado por 21 a 24 costillas muy profundas. Presentan muy areolas grises a lo largo de sus costillas, que tienen espinas de color marrón grisáceo. La lavanda espligeo, que con nombre científico es la lavanda angustifolia. Su origen geográfico se despliega desde España, pasada por Italia hasta llegar a Francia, aunque hay otros países que también tienen la dicha de tener a su suelo esta noble planta. En torno a la lavanda, es importante mencionar que cuando la ubicación específica en la ciudad de España, ellas se encuentran en las zonas de Mediterránea peninsular, en la hermosa isla Baleares, que sirven de hogar para esta hermosura natural. Características cabe destacar de esta planta: despliega un aroma que ecualiza los sentidos, nos relaja y nos hace sentir uno con la naturaleza. Esta planta es una de las más nobles, con su sencillez cautiva los corazones de muchos, así que para tener en el hogar es una obra natural de la naturaleza. Su significado es que refiere a lavar, de allí deriva su nombre. Por este mismo orden de ideas, esta maravilla de la naturaleza tiene usos infinitos, desde la aromaterapia, que nos ayuda a crear un ambiente aromático, realizando de aceites relajantes proviene de esta planta, sin olvidar que para el uso culinario es un gran aliado. La pitahaya silvestre, o con nombre científico Stenocereus kerataraosis.
Origen. Es una planta originaria de México, utilizada desde la época prehispánica en la medicina folclórica o popular de los años resistentes como materia prima en el mercado mundial de la hidroceodosis. Alimentos para, para los cactáceos son originarios del continente americano, figuran entre las plantas más abundantes de las regiones áridas y semiáridas. Se constituyen desde Canadá hasta Argentina. Es muy común en las zonas semiáridas del centro y norte de México y Venezuela. Las características de esta planta nos son como sus numerosos tallos columnares y comúnmente desde 3 a 6 metros de alto. No tiene un tronco, aunque algo regiones como presentan un corto en el diámetro de toda la planta de 2 a 7 metros. Tiene además 2 a 40 ramas ascendentes. Nombre del Chameurus humilis o de la palmera enana. Origen nativo de la Europa meridional, se distribuye por el norte de África y el sureste y su noroeste de la Europa. Es la única especie de la palmera autóctona de la península ibérica y las Islas Baleares. La palmera de entre 3 a 4 metros de altura, ramificada desde la base a veces con tronco único, las hojas desde 40 a 60 centímetros, la palmera y dividida en numerosos folios grisáceos o verdes azulares duros y terminados en ápices bifurcados. Los peciolos están recorridos en toda su longitud por espinas rectas de desde 3 a 2 centímetros, de color amarillo. La palmera datilera o Fenis dactilífera, oriunda del sureste de Asia. Las características de esta palmera dioica, de tronco único o menudo con brotes en su base desde 30 metros de altura y 20 a 50 de diámetro, cubierta con los restos de las hojas viejas, hojas bipinnadas, espinosos desde 1.5 metros hasta 50, hasta 5 metros de longitud, con foliosos de 10 a 80 centímetros de longitud, de color glauco, floriosis erectas muy ramificadas, emergiendo de unas espantas bivalvas de color pardo, entre las hojas de las hembras volviéndose péndulas de las fructificaciones de las flores bracteadas de 3 sépalos, 3 pétalos. Las masculinas de color crema y con 6 estambres y las femeninas verdes amarillentas con ginesco tricarpelas de estigmas retorcidos hacia el exterior. Los frutos son bayas con aspectos drupas, con hongos ovoides de 3 a 9 centímetros de longitud. El color naranjo con o carpo liso, mesocarpo o carnoso. Y en decarpo membráceo pasado a rojo, castaño al madurar. Sus semillas son elipsoides subciliares rugosos de 2 a 3 centímetros por 50 centímetros a 1 centímetro, con un surco lateral en el epiverso pétreo con encierre de un endodermo homogéneo o no ruminado. La lechuguilla o agave lechuguilla.
Su origen es nativo en las zonas áridas o semiáridas de México y sur de Estados Unidos, y de las más comunes de la región desértica chihuahuense. Sus características formas de una rosácea de hojas suculentas de hasta 45 centímetros de altura y de 60 centímetros de ancho. Las hojas, llamadas pencas, son fuertes y rígidas, con puntos endurecidas y muy afiladas. Con facilidad pueden penetrar la ropa o incluso la piel. La planta florece en una de las vidas antes de morir. Las flores son de color amarillo con tinte rojizo y se encuentra en una inflorescencia que alcanzan los 4 metros de altura. El néctar de las flores es un gran nutriente de dieta de insectos, murciélagos y algunas aves. Forma una roseta de hojas suculentas de hasta 4 centímetros de altura y 60 centímetros de ancho. Las hojas llaman pencas con fuertes y rígidas, con puntas endurecidas, muy afiladas. Ya. La ficha técnica de acabados. Eh, como pisos laminados, describimos que es un piso flotante, es decir, que no se apega al suelo. Como características, es fácil de mantener, de espesor de 1,6 milímetros, que es aislador térmico y buena duración. Sus usos pueden ser interiores como recámaras, salas, comedores, y en exteriores como terrazas. Su colocación: dejar de reposar la madera, limpiar la superficie, dejar la separación de 10 milímetros del perímetro y colocar la malla de espuma bajo la madera. Y ahí se coloca el piso laminado en el cual se necesitan los aditivos. Este es el tipo de colores que puede tener el piso laminado. Ya. También el granito o piedra laja. El granito también, bueno, su descriptivo es el granito, también conocido como piedra de recoño, es una roca ígnea o plutónica constituida especialmente por cuarzo, feldés, pato y mica. Es la roca más abundante de la corteza continental. Se produce al solidificarse lentamente magma con alto contenido en sílice a alta presión. Las características, que es cristalino, de origen totalmente natural, resistente, ofrece aislamiento contra la humedad, resistente al rayado, superficie de poco porosas. Bueno, sus usos: es usado como material para producción, recubrimiento de fachadas en pisos, muros y es de arquitectura en general, así como la elaboración de productos tales como puentes, muros de contención y en colleras, en puertos. Este es el tipo de colores que puede tener. La arena sílica. La arena sílica es un material de origen ígneo utilizado durante siglos en la población de México. Ha sido el principal material de arquitectónico para templos, catedrales, edificios públicos y palacios durante la época colonial. Sus características: opaca, alta porosidad, resistencia, densa, buen coeficiente de absorción, gran variedad de colores, de tipos como café maya, naranja, américa, negra, madera, blanca mexicana, blanca galarza. Bueno, acá también se ven los colores que puede tener. Acá también un tipo de colores que se puede colocar de arena sílica. El césped.
Bueno, su descripción es que el césped se crece formando una cubierta densa y verde. Se utiliza como plantas ornamentales en prados, jardines o como terreno para la práctica de diversos deportes y actividades recreativas de campo. Sus características: resistente a climas secos o bajo costo de mantenimiento, condiciones óptimas para juegos los 365 días, una altura de 20 milímetros a 45 milímetros. El césped para uso deportivo para este fin de la ciudad son una buena resistencia al pisoteo, por lo que puede empelarse para una mezcla de ryegrass inglés o poa. También la festuca es muy empleada. Este sirve para uso ornamental o para uso decorativo. Lo idóneo es optar para variedades y mezclas que otorguen tonos de verde más intensos o con hojas finas de aspecto muy tupido, como puede ser el agrotis, la festuca y el clásico inglés. El césped para uso rústico puede más resistente que se pueda bien o cualquier tipo de clima. Suele emplearse el tipo de Bermuda, que es más o menos el tipo más común que se usa. Y sobre todo la festuca, lo mejor de emplear variedades que no necesiten un poco de mantenimiento. Es el diferente tipo de céspedes que se usa, lo que se ve. La grava. La descripción se denomina la grava de las rocas formadas por plastos de tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetros. Puede ser producida por el ser humano, en cuyo caso suele denominarse piedra partida o resultado de procesos naturales. En este caso, además, suele suceder que el desgaste mineral producido por el movimiento de los lechos de ríos haya generado formas redondas, o en cuyo caso se conoce como canto rodado. Existen también casos de gravas naturales que no son cantos rodados. En este último caso, todo el proceso de chancado triturado de este último. El material que se procesa correspondiente principalmente a la roca caliza, granito, dolomita, basalto, arenisca, cuarzo y cuarcita. Sus características es material principal en obras, material resistente o material de relleno. El uso como árido natural, mejoramiento en el volumen de propios fraguados, enmohecimientos o calentamiento de la mezcla. También incidente en el tiempo y calidad del secado. Se utiliza como suelos permeables. Acá se usa los diferentes tipos de grava. Ya, ahora las fichas técnicas luminarias. Eh, Esto es un módulo LED de 35 watts, que su alimentación es 230 voltios con potencia de 35 watts, con un consumo incluido. También es una fuente de luz de 30 LEDs con un flujo inicial de 32.640 lumens. Eh, es un tipo de óptica asimétrica con un rango de temperaturas desde menos 20 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Ya. Esta también es una luminaria que se empotra. Esta información técnica es un tipo de luminaria que se llama Valia Steel LED de 10 watts, una potencia de 10 watts, de un diámetro de 4 pulgadas, con una altura de 5 centímetros, que su carcasa es de aluminio inyectado, con una carcasa de pintura electrostática.
un tipo de fuente de LED de alta potencia con la marca Samsung, un voltaje de 85 a 220 voltios, una potencia de 10 watts, dije, con una garantía de 5 años. Esta también es otra con características diseñado. Es un diseño moderno con estructura robusta de aluminio inyectado que brinda un disipador de calor perfecta. Es con chip LED de alta eficiencia, confiabilidad y resistencia, driver de alta calidad, seguridad y fiabilidad, que es temperatura de color 5700 watts, de acabado gris, de dimensiones 360 milímetros por 175 milímetros, de peso de 4.1 kilos, de potencia de entrada de 150 watts. Esta, esta luminaria, este, altura de 44.5 centímetros, de ancho de 15 centímetros, de profundidad del producto de 15 centímetros. Es una estaca solar de color de luz fría, de marca Niniant One, de peso de 0.30 kilos, de resistencia a la humedad, de tipo de foco LED. Ya, ahora vamos a la planimetría de anteproyectos. Eh, esta es la planta de medios en escala 1.75. Esta es la planta de altos en escala 1.75. Ahora pasamos a la plana de secciones. La plana del sector 1, que es el área de descanso en escala 1.20. Ahora el área de sector 2, que es el área de comedor. Ahora el área de lectura. El área de yoga, el sector 4. El área de la piscina, el sector 5. Ya, ahora vemos el corte general en escala 1 a 100. El corte B, corte C, el área general. El corte mm, de la sección 1, que era el corte del área de descanso, que nos muestra el piso, cómo estaba el nivel de grava, el piso en tierra, el área de comidas, cómo se distribuía, el área de la parrilla, el área de yoga, cómo se distribuía, el área de la piscina, cómo se distribuía,
el enchape del borde, el área de la luminaria, de cómo se veían las entradas de las escaleras. Ahora vemos las vistas isométricas en general de cada área, cada sector. Sector 2 del área de comillas, de la parrilla. El área de lectura, el área de yoga, el área de la piscina. Bueno, eso sería todo. Gracias, arquitecta.